¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4, información importante, y además os voy a mostrar algunas de las páginas donde se aloja el exploit para que ustedes usen la que quieran. Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos a nuestro amigo SlazeGoebi, que ha actualizado el exploit, pero de momento lo que ha hecho ha sido ponerlo en un servidor mega, lo cual pues necesitarías descargarte un programa para hacer un localhost, ¿vale? Para que tú lo entiendas, necesitas un programa para que tu PS4 conecte con tu PC, por ejemplo MiniWeb, añadir los archivos que ha puesto nuestro amigo SlazeGoebi y probarlo. Todo esto se va actualizando tan rápido que seguramente cuando pasen unas horas pues ya empiecen a aportar esta nueva actualización, empiecen a aportarla ya a los navegadores actuales, de los cuales yo os voy a mostrar ahora. Antes de nada, como siempre, pedirte que te suscribas, que le des un gran like al vídeo, que actives la campanita, y todas estas novedades pues te estarás enterando de primera mano, porque siempre estoy atento a todo esto. Bueno, como digo, nuestro amigo SlazeGoebi pues lo actualizó hace poco y solamente queda esperar. También Alasif ha comentado en su Twitter que dentro de unas horas, si le da tiempo, pues todo esto lo va a implementar a sus DNS. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no tendríamos que ir nosotros al navegador de internet para lanzar el exploit, que bastaría con ir a la guía del usuario como se hacía anteriormente, ¿vale? Simplemente entrando en la propia guía del usuario de la consola ya accederíamos a todo este paquetito del exploit. Lo que yo tengo entendido, ¿vale? Según yo tengo entendido, el exploit lo que ha mejorado no es que te vaya a lanzar ante el exploit. Puede ser que tarde un montón, como pasa en 7.0.2, pero parece ser que desaparecen los kernel panic, ¿vale? Digo parece ser, solamente hay que probar y hay que esperar a que los pongan en las páginas que yo os voy a mostrar ahora e ir probando. La tasa de éxito de inicio pues es igual, chavales, puede tardar mucho, habrá páginas que en unas inicien más rápido, en otras menos, pero no tiene nada que ver, porque como dije en el día de ayer, el exploit es solamente uno. Esperemos que con esta nueva mejora de nuestro amigo SlazeGoebi pues vaya la cosa mucho mejor. Como dije ayer, ¿vale? Simplemente tengan calma y basta con iniciarlo una vez. Si tarda una, 10, 20, 30 veces, chavales, es lo que hay. Bueno, yo os voy a mostrar las páginas, os voy a mostrar 4 páginas desde aquí. Pues imagino que habrá algunas de algunas páginas más que muestren todo esto, pero yo os voy a decir, yo personalmente estoy en 7.55, para los que están en 7.50, en 7.51, parece ser que hay algún tipo de solución para que los candados se quiten, ¿vale? Pero 7.55 va muy bien, yo no te voy a decir que actualice, yo te digo que la tengo en 7.55 y los exploits que uso o las páginas que suelo usar son las siguientes, así que vamos a verlo. Y ya por aquí en la PS4, como vemos, yo ya tengo un exploit lanzado. Deciros que me ha tardado mucho, he tenido que probar unas 15-16 veces, no me ha dado ningún kernel panic, incluso me ha dicho que había fallado, que reiniciara la consola, le he dado a cerrar el navegador y no me ha hecho falta reiniciar. A veces pasa, a veces no. Bueno, yo voy a mostrar, quiero que todo el mundo o pare el vídeo, o que se lo apunte en una libretita, o que haga lo que yo, que lo ponga en marcadores. De ese modo, pues puede probar uno o puede probar otro. Algunos tienen hasta caché offline, o sea, simplemente bastaría con cargar el caché y después ir a ajustes de red, deshabilitar el internet, y de ese modo pues debería de lanzarse el exploit. Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Bueno, os voy a mostrar rápidamente para no estar aquí mucho tiempo. Fijaros, yo siempre los tengo en marcadores, ¿vale? Yo en marcadores tengo, yo aconsejo este de Wallhaft, creo que era, el Hakaraifu, que va muy bien también, va muy bien, me refiero que está muy bonito y también va bien. El Cameleón y el Crono, ¿vale? El primero que yo probé fue el Crono, así que todo el mundo tiene que hacer lo que yo, que vaya a su navegador y escriba esa dirección que vamos a ver ahora por ahí, ¿vale? Debe de salir en unos minutitos, o en unos segunditos. Esa sería la primera página. Ustedes escriben esa página, ¿vale? Y cuando esté escrita le dan al botón Option y le dan a agregar marcador y le ponen el nombre que quieran. Yo le he puesto Crono. Como digo, algunos simplemente tienen pantalla blanca, otros no tienen nada, otros tienen dibujitos. Ustedes usen el que quieran. Ustedes se lo apuntan, ¿vale? cronos09.youtube.io/slaze750/. Ese sería uno, ¿vale? Los que yo aconsejo de momento. El siguiente, ¿vale? Desde aquí, pues, perdón si hay otros muchos más, pero bueno, yo conozco de momento esto. El siguiente que yo aconsejo que prueben y que usen, el de Cameleón, que son también los que hemos ido usando. Este mismo, la primera vez que lo inicia, vas a ver que por aquí, por alguna parte, te pone que un porcentaje que se está guardando en caché. Entonces, una vez que se ha guardado en caché, de forma automática te saldrá aquí un mensaje, cierras el navegador y vuelves a abrirlo.
Y del mismo modo, pues pones esa misma dirección que estamos viendo, ¿vale? Cameleón, Reloaded, etcétera. Le damos a Option, agregar al marcador y le pones el nombre que quieras. En esta ocasión sí tenemos que pulsar JB más mira. En el anterior era para mandar el payload, ¿vale? Por eso es el primero que he puesto y es el que bueno, no es que menos aconseje, pero bueno, estos son mejores. Entonces, aquí tendríamos que darle la JB mira y esperar. Puede salir, ya saben, a la primera, a la segunda, a la quinta, a la sexta, a la séptima y hasta que no actualicen el nuevo gen o bueno, el nuevo mira, lo que hayan sacado, pues te puede tardar, pero parece ser que ya no te dará un kernel panic obligándote a reiniciar la consola, ¿vale? Este sería el segundo. El tercero, vamos a verlo, chavales. Lo tengo por aquí por marcadores. Sería el de Hakuraifu. Vaya nombrecito. Fijaros qué bonito, chavales. Fijaros qué bonito. Aquí tenemos un montón de cargas útiles, ¿vale? Tenemos el BitLoader, el AppDumper, el 2DX, etcétera. Y aquí, no sé si se aprecia bien, también tenemos para guardar en caché. Si ustedes quieren, le dan a Click Here, ¿vale? Le dan aquí y van a ver un progreso que tarda un poquito. Se guarda todo en caché, cierra el navegador, lo vuelven a abrir y aquí pues seleccionan pues sus 755. Como vemos tenemos 750, 751 y 755. Ustedes eligen el que quieran. Y del mismo modo, opción, agregar a marcador y ponen el nombre que quieran. Y por último, ¿vale? Creo que es el que he usado ahora, creo, si mal no recuerdo. No, yo creo que ahora he usado el Hakuraifu. El último, pues el de nuestro amigo The Wolf Game, que nos ha traído también en versiones anteriores el exploit. Daros cuenta que algunas pues tardan un poquito más, otras tardan un poquito menos. Aquí tenemos, ¿vale? thewolfgame.youtube.io/755. Yo no me hago responsable si después ves el vídeo y le han cambiado el nombre, porque me ha pasado, que no entiendo por qué, que una vez hice un vídeo expresamente en esta página donde tenía eso puesto en 702 y por arte de magia lo cambió a 700 y la gente empezó a decirme, no, es que no funciona. Y digo, bueno, ¿y por qué no funciona? Y es que le había cambiado el número 2 por un 0 y no entiendo por qué, pero bueno, no lo entiendo. Ustedes simplemente pues vayan atentos al canal para que si sacan algo nuevo pues yo le traigo el tutorial. Bueno, aquí tenemos mira 750, mira 751, mira 755. ¿Qué significa mira? Pues ya lo sabemos, el exploit actual. Estamos esperando que porten el gen, que parece ser que va mejor. Pues aquí ustedes, dependiendo de la versión que tengan, pues eligen uno o eligen otro. Y del mismo modo, pues como ponemos la dirección, opción, agregar al marcador y le ponen el nombre que quieren. Ya os digo, el tema del porcentaje es aleatorio, ¿vale? Nadie sabe. Si alguien te dice, esto tiene una tasa de éxito del 80%, bueno, pues tendría que probar 100 veces y ver si de las 100 veces o 1000 veces, ver cuántas veces le ha funcionado. O sea, no creas en porcentaje, aunque si quizás si yo lo pruebo 10 veces y me funciona 5, pues en mis 10 pruebas te puedo decir que me ha funcionado el 50% de las veces. Pero claro, de solo 10 pruebas, no he seguido probando. Hay gente que le andará a la primera, gente que andará a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Y el tema de los juegos, ¿vale? Si estás muy preocupado que hay juegos que no funcionan, haciendo backporting, que ya os lo dije hace un par de días, no todo funciona, no te voy a decir que subas a ninguna versión, pero yo te digo que lea los comentarios y los propios usuarios están diciendo cuál versión le va mejor y cuál versión le va peor. Ya después de leer los comentarios, tú pruebas, tú tomas tu propia decisión, ¿vale? Y haces lo que quieras. Como os digo, a mí en 755, pues yo instalo los juegos, no tengo candado, mis juegos anteriores no tienen ninguno candado, todo funciona a la perfección, las aplicaciones de YouTube, los juegos nuevos como estamos viendo, y de momento a mí, quitando que tarda mucho en iniciar, de momento me va bien, no tengo pantallazos, no se me cuelgan los juegos, ni nada. Lo que sí es verdad, importante, que un juego, uno de ellos, creo que fue este mismo, una de las veces que lo inicié me dijo que el juego no se podía iniciar, me daba un error. Digo, hostia, pues se ha estropeado el juego. Pues no, chavales, le volví a dar al juego, le volví a dar a la X y el juego funcionó. O sea, ya os digo, esto parece ser que se va mejorando por hora y a lo mejor hacen pequeñas mejoras que nosotros no vemos, ¿vale? Imagino, no lo sé, porque no tiene sentido que no nos avisen y que una cosa deje de funcionar y después funcione a la perfección. Pero bueno, para eso estoy aquí, para traeros toda esta información, ¿vale? Así que nada, ¿vale? Como digo, atentos al canal, se suscriben, le dan like, activa la campanita, cualquier novedad que salga yo le estaré trayendo la noticia, el tutorial o lo que sea. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.